a todas y a todos. Mi nombre es César Pineda, soy profesor e investigador. Como cada semana aquí en Descifrando la Política, quiero ahora platicarle sobre algunas otras formas de cómo el mercado, los grandes empresarios, el dinero se expande por el mundo. Yo le he hablado en mis dos anteriores videocolumnas sobre el megaproyecto, la mega infraestructura en Texcoco, que fue el proyecto cancelado del aeropuerto. También le he hablado en mi videocolumna anterior sobre la gentrificación, la ocupación del espacio urbano por los ricos, y podemos ver que esas dos formas son maneras de no solo hacer negocios, sino de hacer ricos a los más ricos, pero que tiene que ver directamente con cómo se despliega el sector inmobiliario y constructor. Por ejemplo, en el caso de la infraestructura del aeropuerto de Texcoco, sobre la naturaleza, en contra de la naturaleza o reconstruyendo y rehaciendo, como dicen algunos teóricos, rehaciendo la naturaleza a su modo. Es decir, no tienen solo un impacto ambiental, como que no querían hacerlo y bueno, salió mal un poco el plan y tiene impactos negativos, externalidades negativas les llaman los economistas, sino que de manera planificada se rehace la naturaleza para que sirva para obtener ganancias. El otro ejemplo que le he dado la semana pasada, busquen ahí en el canal de Jesús Escobar Tobar, la sección en YouTube, en la sección de listas, ahí pueden ver las distintas videocolumnas agrupadas por todos los analistas que participamos en el canal de Jesús. En mi pasada videocolumna le hablé un poco de la gentrificación y es un poco lo mismo como el sector inmobiliario, pero a nivel urbano, mientras Texcoco avanzaba sobre humedales y sobre los últimos cuerpos de agua de un ecosistema lacustre. En el caso de la gentrificación, avanzan con grandes rascacielos, con grandes inmobiliarias, con grandes compañías constructoras y por supuesto también a través de la alza de las rentas y las aplicaciones que permiten, como Airbnb, ir acaparando el espacio público. Busque esas dos porque son el antecedente de esta videocolumna. Ahora quiero hablarle de otras tres formas que de alguna manera la economía, como le dicen, avanza sobre los territorios, avanza sobre los ecosistemas, avanza sobre los bosques, sobre los sistemas lacustres, avanzan sobre las tierras de los campesindios, como les llama Armando Bartra, porque muchos de ellos son campesinos y al mismo tiempo son indígenas, y algunos indígenas también se dedican, por supuesto, a la agricultura, aunque hay que recordar que hoy ya muchos también se dedican a otro tipo de actividades, entre ellos ser jornaleros, aunque siguen siendo agricultores, pues son jornaleros de grandes compañías, de las cuales hablaré brevemente. Entonces, quiero platicarles sobre 5 formas, incluyendo el ejemplo del aeropuerto, que es un ejemplo de lo que llamo mega infraestructura, que lo retomaré al final de esta videocolumna. Hemos visto lo que pasaba con la gentrificación, que yo le llamo hiperurbanización, es la urbanización, la sobreproducción de edificios, de infraestructura para hacer ganancias, es decir, no está destinada necesariamente a necesidades sociales básicas de la habitación, que eso es lo que hacen los pobres para subsistir, sino esencialmente la construcción inmobiliaria urbana como modo de hacer ganancias y de ocupación del espacio público. Pero hay tres más y quiero platicarles muy brevemente en cada una de ellas, porque estas son 5 formas de despliegue del capital en la naturaleza que ustedes pueden ver en el esquema que le presento aquí, que hay otras tres. El extractivismo es una de ellas, lo que llamo biomercantilización, que es la ocupación de los ecosistemas por las élites mundiales en el turismo de gran escala y del turismo internacional. Y por supuesto, la agroindustria como un sector para producir los alimentos, tanto los cereales como producir también la carne que comemos. Estos tres sectores tienen
tres formas de despliegue sobre los ecosistemas que luego no alcanzamos a ver y que generalmente no alcanzamos a dimensionar lo que está sucediendo con cada uno de ellos, tanto a nivel de control empresarial y de gran poder de las corporaciones transnacionales para controlar uno de cada uno de estos sectores, como por el otro lado, cómo se apropian de los ecosistemas, se apropian de los bienes naturales y los degradan o los vuelven escasos o por supuesto los reconvierten para poder seguir acumulando ganancias. El primero de ellos, el extractivismo, es el quizá el más conocido porque es el más sucio. Estamos hablando de la extracción, por ejemplo, minera, una extracción que provoca muchos conflictos porque para extraer metales se necesita ahora en las nuevas tecnologías muchísima agua. Generalmente los grandes yacimientos de minerales y de metales ya no existen como antes en la colonia, en el virreinato, donde había grandes concentraciones, por ejemplo, de oro, de plata, etcétera, sino que hoy están muy dispersas en las rocas y hay que entonces literalmente hacer explotar con mucha dinamita las rocas, cerros enteros, para luego pulverizar esas rocas, triturarlas, pasarlas por filtros que incluyen agua, químicos, incluyen a veces componentes como cianuro y por tanto un gran gasto de agua que contamina, por supuesto, las aguas utilizadas, pero también deja y vierte aguas muy contaminadas en las comunidades donde están cerca estos centros mineros. Imagínense que hay algunas investigaciones que hablan de que para producir un solo gramo de oro podríamos estar utilizando entre 900, 1500 o hasta 2000 litros de agua para un gramo de oro. El oro, por ejemplo, es un componente importante en algunos dispositivos electrónicos como nuestros celulares. No solo se utiliza como joyas, pero sí como algunos elementos para construir este tipo de dispositivos. Pero quiere decir que estamos construyendo dispositivos para comunicarnos, contaminando muchísima agua, devastando cerros y dejando la huella ecológica a las comunidades que están cerca de los centros mineros. Por eso quizá hay tantos conflictos en América Latina y especialmente también en México. La doctora Sol Pérez de la Universidad Autónoma de Zacatecas, una postdoctorante, habla en México entre 2014 y 2024 de 364 conflictos mineros, algunos de ellos laborales, pero el 67% de estos conflictos son ambientales, porque las comunidades, y especialmente las comunidades indígenas, o los ejidos o los campesinos, se oponen muchas veces a este tipo de extracción. La extracción tiene una visión que yo siempre llamo desbrozante, es decir, las corporaciones buscan solo uno de los elementos, por ejemplo, la plata o el oro, y para obtenerla necesitan desbrozar el ecosistema, deshacerlo, destruir, desarticular los componentes del ecosistema para obtener solo uno de ellos y llevárselo. Entonces la extracción, por decir así, es sumamente contaminante, sumamente destructora. Está, por supuesto, el caso del petróleo con sus derrames, pero las dos industrias son quizá de las más sucias y donde hay más oposición, por supuesto, recientemente en América Latina y en México por las enormes concesiones que dieron los gobiernos neoliberales a las mineras. Esto es bastante conocido en México también porque tanto Fox, luego Calderón y Peña Nieto dieron muchísimos cientos de concesiones a las mineras, generalmente canadienses. No me detengo más en este porque es quizá el extractivismo, la forma de expandirse a través de los ecosistemas con economías de enclave, es decir, solo en el lugar donde extraen y no derraman muchas mejoras económicas, no cambian la situación de los trabajadores, que en realidad son bastante precarias en la extracción minera, sino que se llevan el dinero. Por eso se le llama también economía de enclave. Es solo un pequeño lugar y que no reorganiza la economía a nivel regional y en cambio sí reorganiza los ecosistemas degradándolos en un importantísimo nivel de destrucción. Este es uno de los primeros elementos que la extracción
quisiera presentar como otras de las historias que he presentado, como les decía previamente. El segundo tiene que ver con la agroindustria y es un poco más compleja porque no estamos acostumbrados a pensar no solo dónde se producen nuestros alimentos, sino cómo se producen y lo que ha desatado también en relación a el intercambio comercial. El libre comercio mundial y las enormes fusiones de empresas agroindustriales ha producido a través de la competencia el desplazamiento del pequeño campesinado y la transformación del régimen alimentario mundial, el acaparamiento del mercado por unas cuantas empresas. En ese sentido, hay que entender que hay una nueva forma de cultivo y una nueva forma de intervención tecnológica para acelerar los procesos de crecimiento de los cereales y también, por supuesto, de las especies maderables. Por ejemplo, en Chile se cultiva mucho pino y eucalipto por ser especies maderables, pero pues tiene un costo ecológico que tiene que ver si crecen más rápido, porque también hay climas que se adaptan, perdón, que influyen mucho más en el crecimiento más acelerado y también la composición de los suelos. Aquí vamos pensando mucho más en cómo las empresas y las grandes corporaciones no solo necesitan muchas tierras y acapararlas, sino necesitan de las condiciones climáticas y por tanto apropiarse de ciertas zonas que tienen mejores condiciones, por ejemplo, las que son más frías, para que ciertas especies también puedan crecer mucho más rápido con el costo, pues de si crecen más rápido necesitan más agua. Ese crecimiento, por ejemplo, agota los mantos acuíferos y, por supuesto, agota el agua que las comunidades alrededor se abastecen. Además, por ser especies y formas de producción de monocultivo, de un solo cultivo, generalmente los campesinos y las comunidades indígenas hacen pluricultivos. Eso es la milpa, una tecnología que ayuda a no agotar el suelo. Las grandes corporaciones, sin embargo, promueven o alientan también el gran monocultivo para, por ejemplo, de soya transgénica, que también puede ver en una de las gráficas que estoy presentando acá, que es el caso argentino, y que tiene que ver con un altísimo crecimiento de grandes y grandes zonas, hectáreas, hectáreas, miles de hectáreas, por ejemplo, en Brasil y en Argentina, porque si usted ve esta gráfica es prácticamente una explosión del crecimiento de la soya generalmente transgénica, y esto se debe tanto a una forma de cultivar que agota los suelos, agota los mantos acuíferos, agota la tierra y que requiere cada vez más de intervenciones tecnológicas, por ejemplo, como el glifosato. El glifosato ha sido un herbicida, es distinto a los plaguicidas, es decir, los cultivos, por supuesto, se le pueden hacer algunas plagas, pueden ser insectos, pueden ser hongos y hay algunos plaguicidas, pero los herbicidas están diseñados para matar otras hierbas, como su nombre lo indica. Una de las tareas más fatigosas de los campesinos que hacen este cultivo pues, de manera más artesanal y con mano de obra humana tiene que ver con deshiervar, es decir, cuando siembras el cereal, que por ejemplo el maíz, pues si no le quitas las hierbas constantemente que crecen naturalmente, pues estas hierbas no dejan crecer bien a lo que has estado cultivando, le quitan nutrientes a la tierra por competir, por decir así, por los nutrientes, y tu maíz o tu frijol pues no sale o muy grande o incluso no se da, como dicen los campesinos. Para hacer esta tarea, los campesinos lo hacen pues con machete y tienen que deshiervar alrededor de la mata de la planta que está creciendo y que has cultivado. El herbicida es un veneno, un agroquímico que combinado con semillas que son resistentes a esos herbicidas, hacen que mueran todas las hierbas alrededor, salvo la que estás cultivando porque ha sido modificada genéticamente. Esto parece un avance gigantesco en la producción, pues porque no solo reduce la mano de obra, sino que puedes cultivar cada vez más. Sin embargo, le estoy presentando en estas imágenes que usted está viendo dos efectos, estos son algunos textos, artículos, carátulas de algunos textos que han encontrado cada vez más que el glifosato
pues sí, hace muy bien su trabajo, que es matar, pero lamentablemente no solo mata a las otras hierbas, sino mata a la biodiversidad que hay alrededor, incluyendo la más grave, a las abejas y cualquier otros insectos polinizadores. Sabemos que la vida, en realidad, en el planeta, tiene que ver con cómo los insectos vuelan y entre un ecosistema y otro, o entre otra especie y otra, depositan el polen haciendo germinar la vida, por decir así, y que pues matar a muchos insectos, libélulas, mariposas, pero especialmente las abejas, pone en riesgo la biodiversidad, pero la vida también, no solo no humana, sino la vida humana para poder reproducir. Efecto del glifosato, que parece un avance tecnológico, tiene un efecto, por supuesto, catastrófico. Hasta ahora, las compañías habían negado que el glifosato, lo han negado durante décadas, y ha habido muchísima gente en todo el planeta que ha acusado a estas grandes corporaciones de pues producir un veneno que también podría tener efectos en la salud humana. Las corporaciones como Bayer lo han negado una y otra vez. Por supuesto, hay algunos de sus aliados. En el caso de México, Anaya en la Cámara de Diputados y también Enrique de la Madrid han defendido a capa y espada a este paquete biotecnológico que le llamamos, para producir cada vez más, diciendo que es un progreso, diciendo que es un avance gigantesco de la ciencia, pero le presento a continuación esta carátula de un estudio reciente de apenas hace un mes, donde por fin algunos científicos demuestran que el glifosato es cancerígeno con experimentos con roedores, y que por tanto demuestra la formación de tumores cancerígenos en todo este estudio, que hoy por fin tenemos una investigación que no ha sido, digamos, impugnada, y que demuestra lo que en realidad era un secreto a voces, era una demanda y una exigencia a nivel mundial, en el sentido de que las corporaciones dejaran de vender el glifosato como pues simplemente como un veneno que mata a la biodiversidad y mata, aparentemente, esto es lo que dice este último estudio, mata pues también a la vida humana. Bayer, de Alemania, que adquirió la conocida empresa Monsanto, controla el 24% del mercado de semillas. Corteva, de Estados Unidos, tras una gigantesca fusión de Dow Chemical y DuPont, acapara el 16%, y Chen China, que compró Syngenta, el 8%. Es decir, las grandes corporaciones transnacionales, no son los campesinos, sino las grandes corporaciones transnacionales, están controlando el mercado alimentario. Y eso nos lleva a la explicación de por qué también estas grandes plantaciones. Hay que recordar que estas plantaciones, aunque no tengo tiempo de explicarlo, en realidad nacieron con la modernidad esclavista, es decir, una forma de producción. Hay que recordar que así fue en Haití, así fue en el Caribe, había grandes monocultivos, tanto de algodón en la zona sur de Estados Unidos como de azúcar en todo el Caribe, y esto enriqueció a muchísimos europeos. La plantación del monocultivo, que desde entonces agotó las tierras y dejó grandes catástrofes para esos pueblos, eh, hoy se encuentra como grandes plantaciones, especialmente de soya transgénica o maíz transgénico. Cabe preguntarse por qué, y a veces pensamos que necesitamos producir cada vez más cereales porque somos casi 8 mil millones de personas, pero resulta que la mayor cantidad de tierras de monocultivos, se destina no a la alimentación humana, sino a la alimentación por forraje para el ganado, para los cerdos y para las aves, especialmente pues para los pollos, que es una sobreproducción. Si hay 8 mil millones de personas, hay 3 mil millones de cabezas de ganado. Esas vacas las hemos convertido prácticamente en una plaga, porque sabemos que se necesitan cada vez más hectáreas para poderles darle de comer a las vacas, para que después nosotros nos comamos a las vacas. Esta secuencia es insostenible, porque además de que las vacas también consumen mucha agua y producen, por cierto, mucho CO2, producen muchos gases de efecto invernadero, las vacas,
em, hay que decir que es indispensable muchísimas hectáreas para poderles darles de comer. Por eso, los grandes monocultivos son cultivos que son irracionales, porque, por ejemplo, desde Brasil hay hectáreas y hectáreas que se le quitan al Amazonas para poderle dar en realidad de comer a los cerdos en Chile. Es decir, para poder alimentar con monocultivos transgénicos a los cerdos, que la alimentación china ha venido cambiando con cada vez más carne en uno de los países con mayor población mundial, y que coman cada vez más carne, pues de algún lado tiene que salir la alimentación de los cerdos y las vacas. Esto va concentrando el poder en algunas corporaciones de la agroindustria. Y en ese sentido podemos empezar a entender que tanto los monocultivos, los paquetes biotecnológicos, el extractivismo se van volviendo insostenibles como formas de expandirse a través de los ecosistemas, porque la agroindustria necesita cada vez más hectáreas para producir monocultivos. Pero aún más, las megagranjas que se necesitan para de manera industrial producir, por ejemplo, cerdos, son totalmente insostenibles. En el caso de México tenemos a Granjas Carroll, que ha sido acusada y en realidad es perseguida también. La empresa Quequén en la península de Yucatán son megagranjas donde hay millones, perdón, hay cientos y de miles de cerdos que necesitan agua, pero que luego desechan sus excrementos, contaminando las aguas, en lo que Víctor Toledo ha llamado infiernos ambientales, es decir, ubicados en zonas donde, además de haber descargas industriales, por ejemplo, de la producción textil, hay descargas de estas megacorporaciones y megagranjas que, por ejemplo, los pobladores de Veracruz y de Puebla han estado protestando. El año pasado, en 2024, dos de los manifestantes fueron asesinados por la policía, y esto debió convertirse en un escándalo para investigar, por supuesto, el enorme poder que tienen las granjas, en algunos casos mexicanas, en algunos casos transnacionales, pero que están contaminando y usando nuestras aguas. Esto tiene que ver también con la forma de comercio mundial que se le ha llamado, por supuesto, imperialismo ecológico, donde las corporaciones vienen a comprar incluso lo que se produce acá. Pero siempre doy el ejemplo del aguacate mexicano, que se produce en grandes monocultivos, otra vez en el Michoacán, que necesita deforestar grandes áreas de bosque, solo porque el día del Super Bowl en Estados Unidos se ha vuelto el consumo, por decir así, familiar, y el consumo alrededor de la televisión, que incluye el aguacate, por lo cual esa noche se necesitan toneladas y toneladas y toneladas de aguacate que se produce en México. Sin embargo, el aguacate, o la palta, como le dicen en Chile, donde también hay una enorme producción de palta o de aguacate mexicano, en el caso de México, perdón, es un cultivo que requiere muchísima agua, por lo cual quiere decir que el agua que está en Chile o que está en México se va en el producto exportándose hacia Estados Unidos, y en el caso de Chile hacia Europa, para que las clases medias y las clases altas puedan disfrutar de un abocado o de un aguacate. Esta forma de consumo es insostenible, porque las élites o las clases medias de Estados Unidos y de Europa consumen no solo los bienes naturales obvios, la madera o el oro y la plata del sur del mundo, como se ha hecho desde hace mucho tiempo, sino que hoy se tiene la capacidad agroindustrial y comercial para enviar estos alimentos que, pues entre más pareciera de manera infinita, que van a seguir consumiendo. Usted ya se va dando cuenta entonces que mi argumento tiene que ver con la articulación, por ejemplo, de todas estas vías de despliegue que permiten además que ciertas corporaciones vayan controlando todos estos
sectores. ¿Por qué se necesita entonces aumentar la producción de cereales? El cultivo de cereales como el maíz está directamente relacionado con la industria de la carne. Para el consumo humano se destinan entre 400 y 600 millones de hectáreas, pero para el forraje, que es lo que mi argumento de hace un momento, para el consumo animal se necesitan 1.000 millones de hectáreas. Como si esto no fuera poco, para producir biocombustibles ya se usan, se supone que podemos sacar también de la caña de azúcar y del maíz, se puede hacer un combustible que se supone es alternativo para usar la gasolina, que produce mucho CO2, que viene obviamente del petróleo, pero estas soluciones son falsas soluciones ambientales porque se ha demostrado, por ejemplo, que para producir solo una unidad de un biocombustible, que la gente cree que porque se produce por caña o por maíz, incluso puedes como meter la cara al escape del coche que utiliza biocombustible, pero resulta que necesitas entre 3 y 4 unidades de petróleo para producir una unidad de biocombustible. Es decir, es un engaño, un embuste. Vamos a seguir consumiendo petróleo para poder producir biocombustible. Por supuesto, los gobiernos de derecha, Bush, Bolsonaro, en Brasil, han empujado la producción de biocombustibles. Y me voy al último tema, que lo voy a enlazar con mi próxima videocolumna, pero que tiene que ver con, déjame presentarle algunas gráficas muy rápido, que tienen que ver con la tercera forma que quería platicarle hoy del despliegue del capital en la naturaleza. Y es básicamente la idea de que pensamos al turismo como una industria sin chimeneas, una industria más amable que de las que acabo de mencionar, una industria que genera empleos, una industria que es noble y que podríamos usar especialmente en América Latina porque pues no tiene los efectos ambientales que acabo de describir, que son obviamente pues destructivos y totalmente insostenibles en el caso tanto de la agroindustria como del extractivismo. Ahora, en el caso del turismo, no alcanzamos a entender que no es solo los lugares de las playas los que necesita el gran turismo internacional, sino que como en todos los sectores económicos, también el turismo está siendo acaparado y necesita una estructura mundial para funcionar. El primero, por supuesto, es las aerolíneas. Y vea usted cómo las aerolíneas están controladas básicamente por los mismos, son originarias estas compañías que usted ve en la imagen, de los países que tienen mayor desarrollo y que por tanto han empujado un enorme, perdón, poder económico de las aerolíneas, que hay que decir, no me puedo detener mucho tiempo aquí, pero que quizá el 2%, alrededor de entre el 2 y el 3% del CO2, que son los gases efectos invernadero del mundo, se producen por la aviación, una aviación que cada vez más también es de élite con los jets privados. Pero más allá de este tema, me interesa que usted dimensione, que me está escuchando, dimensione cuánta gente se está movilizando. Vean en esta otra gráfica cómo American Airlines tiene 200 millones de pasajeros al año, aunque estas cifras son de hace 10 años, por lo cual ha de haber crecido bastante desde entonces. Delta Airlines, 179 millones. Para movilizar a estos millones y millones de personas, no solo se necesita la energía y el combustible, obvio, para mantener estas grandes industrias de aeronáutica, sino necesita infraestructura, que nos regresa al tema del aeropuerto en Texcoco. Si pensamos ahora combinadas las aerolíneas con su infraestructura, el último engranaje de la gran trama internacional, que es quizá una de las industrias más grandes del mundo, es las cadenas hoteleras. Vean ustedes quiénes, y reconoce ahí usted varios nombres de los grandes hoteles por el número de habitaciones que tienen, que está compitiendo básicamente Estados Unidos con China para acaparar
el turismo internacional. Aquí hay otra forma de presentarlo, pero para que dimensionemos también en el tipo de construcción, es decir, la industria hotelera es también industria inmobiliaria, construyendo cada vez más hoteles, utilizando cada vez más materiales, utilizando cada vez más energía. Vean ustedes, el Marriott con 8.691 hoteles tiene 1.5 millones de habitaciones en 2024 y le sigue muy de cerca con hoteles más pequeños. China, el Jinjiang, 1.33 millones de habitaciones. Es decir, se le está entregando los ecosistemas y las grandes playas y las grandes ciudades turísticas a estos grupos turísticos que generalmente no alcanzamos a ver. Vean ustedes ahora la diferencia que ha sucedido también en el caso de México por las economías que dependen o que dependemos cada vez más de la llegada de turistas y es impresionante el número de turistas. Esto en México al inicio del siglo XX eran alrededor de 5 o 7 millones de turistas internacionales, pero hoy están accediendo a el país cerca de 45 millones. Es una locura. Pero además, si uno revisa exactamente de dónde vienen, que es el esquema que le pongo aquí, que es información oficial de estos años que usted puede ver, estamos viendo que el 63% de los turistas vienen de Estados Unidos. Y esto implica entonces que en realidad México se ha estado adaptando para recibir al turismo de clase media y de las élites de Estados Unidos, convirtiendo a México no solo dependiente para el maíz amarillo, para el maíz de forraje que le tenemos que comprar a Estados Unidos, no solo somos dependientes de las gasolinas, que de manera contradictoria, teniendo petróleo, no refinamos nuestras gasolinas, no solo somos dependientes de Estados Unidos en relación a la industria, por ejemplo, automotriz que se ha venido a instalar a México y que hoy Trump se quiere llevar de regreso a Estados Unidos, sino que también nos hemos convertido en el centro vacacional de los estadounidenses de edad avanzada. Esto suena muy mal, porque quiere decir que el turismo, pues es básicamente una estrategia de integración en América, con América del Norte, con Estados Unidos, una integración que es, por supuesto, de manera dependiente. Quiero ir cerrando esta plática mostrándole estas cifras que tienen que ver con, por un lado, las ciudades más visitadas. Vean ustedes Quintana Roo, 6.18 millones, Ciudad de México 2.5 millones, Los Cabos 1.45 millones, Puerto Vallarta, Guadalajara. En el lado izquierdo están los centros de playa más visitados, cuya ocupación de habitaciones que tendencialmente, no en todos los casos, en otros casos hay otras cadenas o empresas hoteleras, pero que tienen una alta ocupación. Y la pregunta para usted, para ir cerrando, es ¿hasta cuántos millones más de turistas pueden recibir nuestras playas? ¿Cuántos millones más de turistas pueden llegar a consumir agua? En mi videocolumna sobre Texcoco mencionaba que específicamente hay estudios de la zona de la península de Yucatán, donde los turistas consumen entre 3 y 5 veces más agua que los habitantes locales, pero consumen también más energía. Hay que entender que son, por supuesto, hospedaje de lujo, donde las piscinas, los grandes shows, los lugares de diversión, los grandes festivales, incluso hoy, por ejemplo, en Playa del Carmen, consumen una serie de recursos, además de tener que llevar por supuesto, a los centros vacacionales los mejores y los más sofisticados menús que implican acarrear de todo el país quizá y de todas las regiones los alimentos para mantener contentos a los turistas. Los centros vacacionales son, por supuesto, depredadores y necesitan al empezar a expandirse, pues de construir cada vez más infraestructura hotelera y, por supuesto, requieren cada vez más de infraestructura para llegar a estos lugares, a estos enclaves que a veces son paradisíacos, con el efecto final, y con eso quisiera ir concluyendo, de entregarle cada vez más, igual que en los procesos gentrificadores
que hemos visto en nuestra anterior videocolumna, no entregarles las ciudades, como el caso de gentrificación urbana, sino entregarles las playas, no solo a las compañías, sino prácticamente a que los mexicanos no podamos acceder por los enormes costos de estos ecosistemas paradisiacos, donde solo los más ricos, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, pueden acceder. Darle los lujos a estas élites tiene no solo un impacto ambiental, sino un impacto de segregación y de exclusión, donde los mexicanos dejan de poder vacacionar en sus playas para tener que convertirse en los maleteros y las mucamas de los extranjeros que llegan mayoritariamente de Estados Unidos. Resumiendo, megas infraestructuras, biomercantilización turística, extractivismo, agroindustria, hiperurbanización son las 5 formas, de nuevo, en esta gráfica que pongo de nuevo por acá, que para que la recuerde, de las 5 formas que se despliega el capital en la naturaleza. Esta última que he desarrollado de la biomercantilización turística tiene el objetivo de hacernos pensar de si podemos hacer crecer, por un lado, la infraestructura como el aeropuerto de manera infinita. Se decía que íbamos a pasar de 45 millones a 120 millones de usuarios del aeropuerto, pero pues la Cuenca de México tiene agua limitada, espacio limitado, no podemos hacer crecer de manera infinita la economía en ecosistemas finitos. No podemos hacer llegar turistas a ecosistemas que tienen un frágil equilibrio ecológico, como son los cenotes, como son las selvas, porque simplemente una cantidad desmesurada de turistas no puede soportar esta carga, una carga de agua, una carga de energía, una carga de consumo, una carga de transporte. Todos los ecosistemas, tarde o temprano, hay un límite. Y el problema es, y eso es lo que quisiera hablar en nuestra siguiente entrega, es que las mega infraestructuras están diseñadas precisamente, pareciera, para obtener beneficios de manera ilimitada, pero también para transportar y hacer mercancías y trasladar capitales de manera infinita. Pero los ecosistemas se agotan con un mercado que no puede seguir en expansión por siempre y para siempre. Dice un economista: quien crea que la economía puede crecer de manera infinita, o es un loco o es un economista. Y hacer crecer la economía de manera infinita es una locura. Y dentro de esa locura está la construcción de megaproyectos que desarrollaremos en nuestra próxima videocolumna. Yo soy César Pineda, me pueden encontrar en @César Pinedal en mis redes sociales, soy profesor e investigador y nos vemos la próxima semana aquí en Descifrando la Política.